Quiero hablar en esta tarde acerca del cerco de Dios. Job capítulo 1, versículo 10. Este año Dios va a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y Dios habló, hermano, que muchos de nosotros vamos a viajar. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Tenemos una invitación también a México, a Cancún. Usted sabe que el predicador que vino de acá es de Cancún el primer domingo. Y tenemos una invitación no solamente para mí, sino que también para el ministerio musical, ¿verdad? Poder estar en Cancún, ¿verdad? Y si Dios hacía la voluntad, vamos a ir a predicar a los mexicanos también, ¿verdad? Job capítulo 1, versículo 10. Esta pregunta que hay en el versículo 10 la hace Satanás. Leamos el versículo, el contexto, el 9 mejor para que entendamos más claro. Respondiendo Satanás a Jehová dijo y preguntó: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es la primera pregunta que le hace en el versículo 9. En el versículo 10 le formula la segunda pregunta: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Como introducción, hermanos, yo creo mucho en el cerco de Dios, porque está escrito en la Escritura. ¿Cuál va a ser mi introducción a este mensaje? Va a ser mi propio testimonio. Ustedes saben, como muchos que están aquí, que fueron perjudicados con la enfermedad del COVID. En el tiempo, hermanos, que el hermano Marcos cayó con COVID y después yo, la gente, ustedes saben, se estaba muriendo diariamente. Y el día que yo llegué, yo le contaba el testimonio, la historia. Lo que más le pedí a Dios, le dije yo al Señor: Señor, por favor, que cuando yo esté aquí, y yo sé que tú me vas a sacar, que nadie muera. Porque me contaron la historia que yo llegando, creo que como a las 6 de la mañana, un domingo, una muchacha se había muerto de 32 años con solo acostarse en una cama de esas, de la impresión. Y ustedes ya conocen parte de mi testimonio.
Pero un día yo regresé nuevamente a la sala de COVID en gratitud, hermanos. Y yo llevé unas uvas verdes. Y me acuerdo que llevé un pastel para los médicos. Y cuando estaba sentado ahí, Dios me habló. Y así como yo le pedí de que no hubiera nadie que muriera, el Espíritu Santo me habló. Y sabe lo que Dios hizo, fue que Dios puso un cerco alrededor de todo ese lugar donde estábamos nosotros. Porque hay ángeles de la muerte. Pero Dios, mientras Dios permitió que yo estaba ahí, aquel ángel no se podía acercar. Porque nosotros, hermanos, tenemos un cerco que Dios ha puesto. Diga conmigo, yo tengo un cerco que Dios ha puesto en mi vida. Okay. Y mire cómo dice la Escritura, que Satanás, escuche bien, le dice a Dios, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Escuche bien. Job era conocido, un hombre conocido, hermanos, en aquella región. Tal vez muchos entendían que era un hombre bendecido. Aún Satanás reconocía, escuche bien, que Dios había bendecido el trabajo de sus manos, le había dado bendición, escuche bien, a él, a su casa. Pero también el enemigo reconocía que Dios, hermano, había puesto un cerco alrededor de Job. ¿Quién era este hombre? No era cualquier hombre, no era cualquier personaje, sino que el mismo Dios del universo había puesto un cerco a la vida de Job y de todo lo que él tenía de su casa. La Biblia dice que este hombre era el más rico de todos los orientales. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y tenía 500 asnas. En otras palabras, en lo que era de animales, escuche bien, de su hacienda, él tenía 11,500, escuche bien, 11,500 animales. ¿Por qué? Porque las 500 yuntas de bueyes se suman por 2. Usted saque la cuenta. O sea que Job no era cualquiera. Y algo que me impresiona, escuche bien, cuando yo leo este libro, es que este hombre, escuche bien, en otras palabras, hablando en esta generación, este hombre era un magnate, tenía dinero, escuche bien. Aparte de eso, tenía muchos criados. Pero nada de aquello ocupaba el lugar en la vida de Job. El dinero y la parte material no debe ocupar el lugar en nuestra vida. El primer lugar lo debe ocupar Dios, hermanos. Dele un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Dios. A pesar que tenía todo aquello, escuche bien,
dice la Biblia que el Señor, cuando habló con Satanás, porque estaba el creador del universo y también estaba Satanás, y el Señor le dijo: ¿y no has visto a mi siervo Job? Le dice que no hay otro como él. El Señor dio la descripción de este hombre. Dijo: un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, que no hay otro como él en la tierra. Dios lo tenía bajo un cerco. Pero quiero decirte en esta tarde que Dios puede quitar el cerco. Escuche bien. Dios puede quitar el cerco. Veamos el versículo 11. Vamos al libro de Job siempre, capítulo 1. Sigue hablando el enemigo en el 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ok, aquí habló el diablo, ya dio su versión acerca de Job. Ahora habla el Señor, nuestro Dios. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vuelvo a repetir ese versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Miren, hermanos, inmediatamente el cerco es quitado. Jehová le dice a Satanás: todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Aquel hombre que la Biblia habla perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, nuestro Dios Jehová quita el cerco de él. Ahí está quitado, escucha bien, el cerco de Dios. Mientras el cerco de Dios estaba, Satanás no podía hacer nada. Mientras el cerco de Dios esté en nuestra vida, en nuestra familia, escuche bien, con nosotros, Satanás no puede hacer nada. Cuando usted es hijo de Dios, dele un aplauso al Señor, aleluya. En ese momento, escuche bien, el cerco de Dios es quitado de este hombre. ¿Sabe? A través de la Biblia yo he aprendido que Dios pone muros y cerco alrededor de sus hijos. Escuche bien. Abramos la escritura en Segunda de Reyes.
capítulo 6. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado de Eliseo no podía ver el cerco de Dios. Este es un mundo espiritual, hermanos. Y sabe, aquí también hay cerco de Dios. Vuelvo a repetir, aquí también hay cerco de Dios. En la mentalidad vamos a hablar un poquito del criado. Cuando él vio aquel ejército, escuche bien, vio que él y Eliseo estaban cercados de gente de a caballos y carros, escuche, de un ejército. Pero él miraba con sus ojos carnales y tuvo temor, tuvo miedo y dijo: ¿qué haremos? Se llenó su vida de temor, escuche bien. Él no podía ver con los ojos espirituales que alrededor de Eliseo Dios había puesto también un cerco, había puesto un ejército. La Biblia habla, escuche bien, de carros de fuego. La Biblia habla de cosas que muchas veces no entendemos, pero ahí estaba el cerco de Dios cuidando la vida de su siervo Eliseo, escuche bien. Y el cerco de Dios es impenetrable porque Dios lo pone y nadie lo quita. Bendito el nombre del Señor. Pero Eliseo tuvo que orar. Y le oró a Dios para que abriera. Y le dijo: te ruego, escucha bien, le rogó a Jehová, como quien dice: haz el favor que mi criado pueda ver. Te ruego, dice, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. No está hablando de los ojos físicos, no.
Él tenía que ver con los ojos espirituales. Escuche bien. Aunque usted no lo vea, escuche bien, pero cuando usted ora en la noche, cuando usted ora en la mañana y usted dice: Señor, guárdanos mientras usted duerme, mientras usted ronca, escuche bien, Dios guarda, Dios pone cerco alrededor de su casa. Dios guarda su trabajo, Dios guarda su negocio, Dios guarda su salida y guarda su entrada también. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Dios levantó el cerco de Job. Espiritualmente, mire, ahora estaba libre para que Satanás pudiera hacer lo que quisiera con las ovejas, con la vaca, con los asnos, con los bueyes, con la familia y con todo. Dios sabe por qué quitó el cerco. Yo quisiera que Dios nunca quitara el cerco que me rodea. ¿Cuántos quieren estar amurallados siempre? Yo quiero estar amurallado, ¿verdad? Amurallado. No fue fácil, porque también se tocó los hijos. Él pudo ver sus hijos muertos, eran 10, no era uno. ¿Sabe? Dios muchas veces, hermano, no quita el cerco porque sabe que nosotros no aguantaríamos eso. ¿Qué está diciendo el pastor? ¿Por qué dice esto? Se lo voy a comprobar con la Biblia. Abramos Lucas capítulo 22. Versículo 31 de San Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Volvamos al versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién lo pidió? Satanás. Tuvo la osadía de poder pedir a Pedro para zarandearos como a trigo. ¿Usted ha visto cómo se zarandea el trigo? Yo he visto, hermano, cómo se zarandea el trigo. Es la forma que Jesús dijo que había pedido Satanás a Pedro. Está pidiendo que, mire, el cerco se quite y que se lo den. ¿Cuántas veces una prueba, otra prueba, no hemos salido de una y entramos a otra? Pidió permiso para que se lo entregaran a Pedrito. ¿Sabe? Pero yo le quiero decir algo en esta tarde noche. Dios ha puesto un ángel alrededor de nosotros para que nos guarde. Amén, hermano. Vuelvo a repetir, Dios ha puesto un ángel para que nos guarde a nosotros, para que nos proteja, para que ese cerco siempre nos esté guardando. Abramos el Salmo capítulo 34. Dice el versículo 7 del capítulo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Los defiende. Escuche bien. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mire el contexto que dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 6. Y el versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Siempre he creído, hermanos, que Dios, si hay un ángel a mi lado. Escuche bien. Que el cerco de Dios está con nosotros siempre. Y sé que la Biblia habla que Dios puede quitar el cerco. Pero le digo al Señor, Señor, si
Si tú que conoces mi corazón y quitas el cerco y yo no estoy preparado, te pido que no lo quites. Porque me pongo a pensar en la vida de Job, hermanos. Algo que nosotros queremos, hermano, y entiendo porque uno es padre, son los hijos. Póngase a pensar el dolor de este hombre cuando Dios permitió que el cerco que rodeaba la vida de Job y la vida de su familia se quitaran, hermano. Y usted sabe cómo somos nosotros cuando vemos un hijo que está enfermo. Quisiéramos que fuéramos nosotros mejor. Pero aquel hombre, volvamos nuevamente al libro de Job. Capítulo 1, versículo 20 y 22. El versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Detengámonos aquí en este versículo 20. Dice que se postró en tierra y adoró. Era un momento difícil, escuche bien. Si nosotros nos transportamos a ese tiempo, en ese momento, pero dice que él se postró en tierra y adoró en el momento difícil. Leía uno de los libros acerca de la adoración, escuche bien, la adoración más eficaz, escuche bien, no es cuando todo va bien, no es cuando todo en la vida nos ha sonreído. La adoración más eficaz es cuando todo va mal y tú levantas las manos al cielo y dices: gloria a Dios. Así es, hermano. Es bonito adorar cuando todo está bien. Es bonito adorar cuando tienes muchas cosas tal vez que te aseguran tu vida materialmente. Pero Job tuvo la capacidad, razón tuvo el Señor, que le dijo a Satanás, lo encaró y le dijo cara a cara, le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? En la calamidad, en la enfermedad, cuando él no tenía nada, adoró a Dios. Usted en las buenas, cuando tenga y cuando no tenga, usted tiene que adorar al Señor. Entre por la casa del Señor con alegría, tenga o no tenga, escuche bien, porque Dios, si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermano. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Él adoró al Señor, se postró en tierra. Se postró en tierra y adoró al Señor. Te equivocaste, Satanás, cuando tú dijiste que si Dios permitía que le tocara todo aquello que tuviera, iba a maldecirlo. No, te equivocaste. Aquel hombre tenía integridad. Aquel hombre no lo mareaba la parte material ni la parte económica. Y era un magnate de aquel tiempo. ¿Y usted quién es para creerse? La mayor riqueza que los creyentes debemos de tener no es el dinero. La riqueza más grande es tener a Dios nosotros. Denle un aplauso al Señor, aleluya.
Bendito Dios. Y cuando él adoró al Señor, imagínense de qué forma adoraba, qué es lo que él decía. En ese momento, cuando el cerco se había quitado de su vida, y dijo una gran verdad. Dice el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre, dijo. Escuche bien. Cuando usted sale del vientre de su madre, sale desnudo, sin nada. Y dice, y desnudo volveré allá. Y desnudo volveré allá. Cuando usted muere, no le ponen sus carros, no le ponen sus títulos. Como pastor he estado en entierros de gente importante y nadie le pone nada. Desnudo también vuelve. Por eso dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Cuando usted se muere, lo único que lleva son las promesas de la palabra de Dios. Lo único que lleva son las promesas que están escritas aquí, y después no se lleva nada. Nada se lleva. Nada se lleva. Nada se lleva. Exclamó una gran verdad. Desnudo volveré, dijo. Y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Le quiero dar una pequeña enseñanza en esto. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo es porque Dios lo ha dado, hermanos. Escuche bien, es porque Dios lo ha dado. Dijo, Jehová dio, dice. Dios le dio a él. Todo aquel que tenía, las ovejas, los bueyes, los asnos, sus hijos, los criados, Dios lo dio. Pero también Jehová lo quitó. Y por último dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún en la escasez, aún en el hambre, aún en la enfermedad, él dijo, sea el nombre de mi Dios bendito. Escuche bien, sea el nombre de mi Dios bendito. Levanta tus manos en esta tarde noche. Yo no sé si tú sientas que el cerco de Dios se ha quitado. No sé si tú pasas por alguna enfermedad como aquel hombre llamado Job. Pero Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Pero yo sé algo, que el cerco de Dios está con nosotros. Yo siento que el cerco de Dios está a mi lado y está al lado de esta iglesia. Ponte de pie, por favor, y levanta tus manos. Bendito Dios. Bendito Dios. Hay ángeles de Dios que guardan y cuidan. Hay un cerco que muchas veces no lo miramos, porque necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran. Yo te invito en esta noche o tarde que abras tus ojos espirituales y te des cuenta que Dios tiene alrededor de nosotros ángeles.
Esa vez que fui al hospital, el Espíritu de Dios me habló y me dijo: habían ángeles alrededor de este lugar y el espíritu de muerte no podía entrar ahí. Solo me dijo el Señor: mientras estés ahí, proclama espíritu de vida, porque yo soy vida. El cerco de Dios está aquí. Oh Señor, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver. Yo quiero invitar a aquella persona que de repente se ha sentido sola por las dificultades, por los problemas, para que pases al altar si tú deseas, y Dios pueda abrir tus ojos espirituales y puedas ver la mano del Señor. ¿Hay alguna persona que quiera pasar al altar? ¿Hay alguien que quiera decirle: Señor, aquí estoy, muchas veces siento que no puedo ver tu cerco, Señor, y yo lo quiero ver cada día de mi vida? ¿Hay alguien más en esta tarde, noche? Dios bendiga las vidas que van pasando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bendito Dios. Oh Señor.